Cada uno de nosotros es individual. Por ejemplo, hablemos de la genética. Cada uno de nosotros tiene una carga genética, tiene un genotipo. El genotipo es igual al genotipo, puede ser semejante, pero no es igual. No es igual. Entonces, la biología es diferente, no solamente en el aspecto genético, porque lógicamente nosotros genéticamente no vamos a ser iguales jamás, salvo que seamos, desde el punto de vista genético, salvo que seamos gemelos, ¿no es cierto? Monocigóticos. Pero es más, los gemelos monocigóticos, una vez que se exponen al medio ambiente, también van adquiriendo ciertas variaciones y ya no van a ser iguales. Porque ¿ustedes qué creen? Que por más que sean gemelos los dos, ¿acaso van a respirar la misma cantidad de oxígeno? ¿Acaso van a comer lo mismo? O sea, ¿van a hacer todo igualito? No. El ambiente los va a acomodar. ¿Y eso qué va a generar? Cambios genéticos, mutaciones. Ustedes saben, ¿no? Ustedes han estudiado los estudios que hizo Charles Darwin, ¿no? La teoría, ¿no?, del más apto. ¿Quién es el más apto? Y él demostró de que siempre en la vida, en el desarrollo de la vida, se está produciendo mutaciones. Nuestro ADN está generando mutaciones debido, lógicamente, a la exposición de agentes mutagénicos. Entonces, esos cambios, si son beneficiosos, si nos permiten a nosotros sobrevivir, son cambios beneficiosos. Pero en cambio hay otros cambios que no nos permiten sobrevivir y nos hacen que seamos menos aptos que otros. Y por eso se generan enfermedades, por eso que nosotros no podemos adaptarnos a ciertos cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros de la biología humana, nos referimos al factor genético en un inicio, pero también la biología humana depende de otros factores, por ejemplo, la inmunología. Por más que dos personas tengan la misma edad, el mismo sexo, ¿no?, el mismo peso y el mismo todo, si quieren duermen juntos como quieran, ¿tendrán la misma capacidad de respuesta inmunológica? Por eso que cuando uno hace terapia, ¿no?, ustedes dirán, oigan, pero sí le da lo mismo. ¿Y por qué este paciente no cura, no sana? Si le hemos dado el mismo tratamiento, si están expuestos a lo mismo, ¿por qué esa diferencia? Por la condición biológica. Eso también hay que analizarlo, ¿sí? Por eso que esto nos va a servir para cuando ustedes estén frente a un paciente, no digo, oiga, pero si le da lo mismo a este. Entonces puede ser que el medio ambiente ahí esté jugando su papel. Perdón, la biología humana. El medio ambiente. El medio ambiente también es un modificador. Claro. Porque, por ejemplo, algunos se han ido de vacaciones ahora, ¿no? De repente se han ido a Cancún, a Varadero. En cambio, otros han hecho veranito. ¿Sí? ¿O no? Otros se han quedado a trabajar, ¿no? Estaba haciendo plata, trabajando. ¿O no? O todos se han ido a dormir 24 horas del día en la vacación. No, no sé. Todos han comido ceviche. Todos se han ido a pasear. Todos han hecho lo mismo. Todos nos hemos expuesto al mismo ambiente. No. Y eso también juega un papel importante, ¿no?, en el desarrollo de la enfermedad y lógicamente en la mantención de la salud. La forma de vida, el estilo de vida. Por ejemplo, ¿no?, todos duermen 8 horas. Todos antes de venir a la universidad a las 8 de la mañana toman su desayuno calientito. Todos almorzaron a las 12:30. Y por exagerar un poquito, todos se han bañado.
¿Todos se han cepillado los dientes? Muy bien. Pero no todos han hecho lo mismo. Son variables del estilo. El estilo, la forma de vida es peculiar de cada uno de nosotros. Yo tengo mi estilo de vida. Por ejemplo, mi estilo de vida, ¿qué cosa es, no? Por ejemplo, yo no como la noche. No. Ese es mi estilo, mi forma de vida. Yo me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana. Ese es mi estilo. En cambio ustedes, ¿a qué hora se acuestan? 2 de la mañana y se despiertan a las 9 de la mañana. Eso es un estilo. Entonces, el estilo de vida es peculiar. Pregunto yo, joven, ¿el estilo de vida que tú tienes influirá o no en tu estado de salud? ¿Sí o no? Pero por supuesto. Ahora, ¿puede influir negativamente o positivamente? No. Si yo tengo un estilo en el cual yo todos los días yo almuerzo frío, porque me gusta frío, ¿no es cierto? Ese es un estilo de vida. Claro. Entonces, el estilo de vida también influye en la salud y, lógicamente, en el desarrollo de la enfermedad. La organización del cuidado de la salud, ¿no? El cuidado de la salud. ¿Qué significa el cuidado de la salud? Tener, pues, normas de cuidado de la salud. Dentro de ellas está, adelantado un poco, por ejemplo, ¿no? Cepillarse los dientes, asearse, quitarse las uñas, por ejemplo, ¿no? Tener, por ejemplo, de repente una disciplina en la postura, ¿no es cierto? Uno está sentada así, cuando tenga mi edad, su columna va a ser como una Z, ya no una S, sino una Z, etc. ¿No es cierto? ¿Cómo se puede? El cuidado, la organización del cuidado de la salud es fundamental. Entonces, estas son variables, factores que también influyen en la salud, positivamente o negativamente. Eso va a depender. ¿Y qué cosa es la enfermedad? Bueno, la enfermedad pues es la falta de salud, la definición. La enfermedad es la alteración del estado de salud. O sea, en otras palabras, es una alteración, es la pérdida de la homeostasis. Si nosotros lo llevamos a la definición de la homeostasis, ¿qué cosa es la salud? La homeostasis. ¿Y la enfermedad? La pérdida de la homeostasis. Entonces, ¿cuándo uno pierde la homeostasis? Lo que les he explicado eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Por pH, por decir, si el pH del entorno sube a 7.8, ya pasó el límite, ¿no? 7.45, ya pasó. O 7.48, o 7.80. Cuando sobrepasa ese límite, cuando sobrepasa los intervalos, entonces ya se convierte en ¿qué? En un estado no homeostático. Esa es la pérdida de la homeostasis. Eso ya es un estado de enfermedad. Esa es la enfermedad. Pero eso, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se pierde eso, no? No se pierde así. Mire, la enfermedad no está generada de la nada. Olvídense ahora, doctores. Miren, yo vengo de provincias, yo soy de Andahuaylas, de Apurímac. De repente algunos conocen, otros no, pero por lo menos habrán estudiado. Está en el mapa, por cierto. Está en el mapa. Yo soy de allá. Entonces, allá todavía hay la creencia, ¿no? De que le han hecho brujería, le han rezado, le han fumado, le han hecho un daño. Eso no existe. Para nosotros eso no existe. Para nosotros existe todo lo que se prueba, todo lo que se evidencia, todo lo que es objetivo. ¿Qué cosa es la evidencia y el objetivo, doctores? La enfermedad siempre es causada por algo. No aparece de la nada. Ese concepto mágico religioso de la Edad Media, ¿no? La enfermedad es un charco, la enfermedad es un castigo divino. Y hoy Dios te ha castigado, ¿no? Entonces, toda enfermedad, toda pérdida de la homeostasis es causada por algo. ¿Cómo se llama esa causa? Etiología. No sé. Por causa.
¿Y la noxa es una sola? No, una variedad de noxa, una variedad de factores que ahora vamos a mencionar, todos lógicamente en su momento. Entonces, es importante, cuando nosotros estudiamos a la enfermedad, conocer las bases fundamentales en las cuales, digamos, se asienta el conocimiento de la enfermedad. Esas bases fundamentales de la patología son estas 4 bases fundamentales. Toda enfermedad, doctores, tiene una causa. No hay enfermedad sin causa, ¿no? Eso se llama etiología. O sea, todo enfermedad tiene. Pero por ahí alguien me puede decir, ¿no? Porque algunos alumnos han estado estudiando, ¿no? Y con algunos alumnos hemos compartido algo en las vacaciones. Y pueden decirme, doctor, pero ¿y las enfermedades, ¿no?, que tienen causa desconocida? ¿No? Hay enfermedades de causa desconocida. ¿Cómo se llaman esas enfermedades de causa desconocida? Enfermedades idiopáticas. ¿Ves? ¿Y las enfermedades idiopáticas? Ah, bueno, hay enfermedades idiopáticas. No es que no tengan causa, sino que su causa es desconocida. ¿Cómo aparecieron las enfermedades idiopáticas? Porque reportaron la misma enfermedad de diferentes lugares, pero con diferentes causas. Como era la misma enfermedad, todos los patólogos dijeron, oye, la misma, pero con diferentes causas. Entonces hay que agruparlas en un grupo, llamémosle enfermedades idiopáticas, ¿no? Hoy en día conocidas como enfermedades multifactoriales. ¿Ya? Pero todas tienen etiología. Segunda base importante de la patología es la patología. Doctores, toda enfermedad tiene un inicio y toda enfermedad tiene un fin, ¿no? Así como la vida. La vida tiene un inicio, todo tiene un inicio y tiene un fin. Todo. Si se va a casar, seguramente se enamora y después también va a tener un fin, ¿no? ¿O qué cosa perdura para siempre? Algo perdura, doctor, eternamente. Desde el punto de vista biológico estamos hablando lógicamente, ¿no? Entonces, toda enfermedad tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, la enfermedad puede provocar en el individuo, ¿qué cosa? ¿No? El individuo enfermo termina curándose, ¿no? O de repente termina con una secuela, una cicatriz, termina pues en el ángel, en el presbítero, se nos muere. ¿O no es así? Claro. Pero tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cómo se puede iniciar una enfermedad? Una enfermedad se puede iniciar de un momento a otro, de forma brusca. A veces a nuestros pacientes le preguntamos, ¿y cómo se inició tu enfermedad? De un momento a otro. De un momento. Pero también nos puede decir, ¿sabes qué? Así poquito a poco. Insidioso, ¿eh? Brusco o insidioso. Pero tiene un inicio y tiene un fin. Pero entre el inicio y el fin hay todo un espacio de tiempo, ¿no? Espacio de tiempo, historia, donde hay una serie de manifestaciones. Eso se llama evolución. Todas las enfermedades tienen un cuadro evolutivo. ¿Y cómo puede ser ese cuadro evolutivo, no? De menos a más. Progresivo. El dolor de repente, hablando de dolor, de repente el dolor es leve, luego el dolor se acentúa más, ¿no? Entonces, curso progresivo. O de repente el dolor es solo en las noches y en el día descansa. Las noches, día, noche, día, intermitente. O el dolor aparece y se mantiene, no sube ni baja, y está estacionario. Esa es la patología. Y todas las enfermedades tienen esa evolución. ¿Quién estudia todo eso? ¿O cuál es la base? La patología. A eso se llama patogenia. Evolución. De inicio. Muy bien. Pero jóvenes, ¿cómo genera una noxa la enfermedad? Voy a hacer un pequeño ejemplo. La noxa, ¿saben cómo genera? Por ejemplo, vamos a imaginar la célula.
¿no? La célula, vamos a hablar de la membrana. La membrana está formada por la bicapa lipídica, ¿no? ¿Sí? Proteínas transmembrana, proteínas extrínsecas, etc. Esa es célula. ¿Sí? Imaginemos que esta célula se expone a un ácido. O sea, si se expone a un ácido, ustedes estarán dando cuenta. Como el pH mínimo, pH mínimo es 7.35, entonces para que el mío sea, seguramente el pH va a bajar a 7.3, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, si este medio externo tiene este pH, este ácido que va a provocar en las proteínas, por ejemplo, en las proteínas, las va a desnaturalizar. Eso que les enseñó el doctor Villafán, el doctor Feliz Sancho, ¿no? Reconocimiento de proteínas, ¿no? Al calorcito, con su mechero, a hidróxido de potasio, a ácido nítrico. ¿Sí han hecho ese relación? Reconocimiento a través de la desnaturalización. ¿Qué significa desnaturalizar una proteína? Destruir, romper sus enlaces, ¿no? Estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. ¿Qué significa eso? Destrucción. Destrucción de la proteína. Entonces, se destruye la proteína. Pregunto, ¿ese proceso es un proceso reversible? O sea, la proteína otra vez. A ver, por ejemplo, yo sancocho mi huevo. La clara del huevo tiene, por cierto, alumina, ¿no? Sancocho mi huevo. Sancoché. Yo no quiero ir a mejor, no voy a regresar para que sea como antes. No, ¿no es cierto? Es irreversible. Eso es lo que provoca la noxa. La noxa lo que provoca es esto que se denomina daño, lesión. Y ese daño, esa lesión, puede ser reversible, o sea, que una vez que se ha hecho esto, el aparato reparador de la célula puede producir otra proteína y reemplazarla, o sea, repararla, o ese daño puede ser irreversible. Entonces, cuando ese daño es irreversible, la célula indefectiblemente va a morir. Y si la célula muere, esa célula tiene que descomponerse, se tiene que necrosar. Y ese tejido necrótico es un tejido inservible, eso tiene que eliminarse. Y ese lugar donde había esa célula no va a quedar vacía, tiene que repararse. Ese es un proceso. Entonces, la noxa, ¿qué cosa es lo que va a provocar? Cambios estructurales morfológicos. Esos son los cambios estructurales morfológicos. Pregunto, si esto se produce, estos cambios estructurales morfológicos, ¿acarrean o no acarrean cambios funcionales? Claro, imaginemos a ver que este sea un canal iónico. A ver que este sea la bomba de sodio y potasio. La inactiva. La bomba de sodio y potasio está alterada, está destruida. ¿Va a poder garantizar esa homeostasis del sodio y potasio? No, alteración funcional. Entonces, todas las noxas, yo he hecho un ejemplo con el pH. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, trauma, etcétera, etcétera. Todas las noxas provocan alteraciones estructurales, daño. Pero no deben pensar solo en proteínas, otras en lípidos, otras en núcleo, otras en mitocondria, otras en ribosomas, otras en lisosomas, otras en el citoesqueleto, otras en la etcétera, etcétera. Son específicas. Eso ya lo vamos a ver cuando desarrollemos las enfermedades. O sea, no vayan a pensar de que, como he puesto este ejemplo, todas las noxas producen destrucción de las proteínas. No. ¿Producen daño? Sí. En cualquiera de las estructuras. Eso ya es más específico. Entonces, si hay daño en la célula estructural y por lo tanto no hay función, pierde la función, lógicamente esa célula está formando tejidos y ese tejido que está formando un órgano va a hacer de que esa persona, ¿no es cierto?, manifieste ciertas características. Ciertas características que yo la voy a poder ver, que yo la voy a poder tocar, palpar, oír, etc. Entonces esas son manifestaciones objetivas, llamados signos.
Pero también hay cosas que yo no la voy a poder observar, que solo el paciente me lo va a referir. Me va a decir, ¿sabe qué? ¿Me duele? ¿Yo puedo ver el dolor? Me duele acá. Me duele acá. ¿Cómo te duele? ¿Fuerte? Sí, leve, poquito. No veo. Me la refiere el paciente. Son subjetivas, síntomas. Entonces, el significado clínico, ¿no?, de las enfermedades, la manifestación clínica, la signología y la sintomatología. Si yo conozco estas 4 bases fundamentales de la enfermedad, yo puedo hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad. En el estudio de las enfermedades, en el estudio de la patología, yo tengo que saber primero estas 4 cosas de una enfermedad. No puedo saber solo esto, tengo que saber las 4 cosas. Y para saber las 4 cosas, necesito tener una gama de información. A eso se llaman bases fundamentales de la patología, ¿no? Y podemos un poquito a manera de repaso, ¿no? Ahí está. Etiología, causa, patogenia, mecanismo de su desarrollo, de inicio a fin, cambios morfológicos, alteraciones estructurales, ¿no?, que acarrean cambios funcionales, no se olviden, y el significado clínico son los cambios morfofuncionales, las manifestaciones clínicas, ¿no?, signos y síntomas, ¿ya? En cuanto a la causa, podemos decir que los agentes etiológicos pueden ser genéticos, llamados también intrínsecos, y adquiridos, llamados también extrínsecos, ¿no? Es decir, puede haber un fallo genético intrínseco. Ustedes saben de que todo lo que nosotros manifestamos, nosotros tenemos un genotipo y un fenotipo. Todo lo que yo, por ejemplo, el colorado, ¿no es cierto?, es así. ¿Por qué? Porque por sus genes, ¿no? Igual, cada uno de nosotros no es más que la expresión fenotípica de un genotipo. Entonces, ¿qué pasa si ese su genotipo se altera? Es una alteración de tipo genético. Pero ¿qué pasa si esa alteración genética, ¿no es cierto?, él lo transmite a sus generaciones? Entonces es una enfermedad hereditaria. Una cosa es una enfermedad genética y otra cosa es una enfermedad hereditaria. Claro, la enfermedad hereditaria tiene que ver con los genes, pero no todo lo genético se hereda. No todo lo genético se hereda. ¿Ok? Si es somático, no se hereda. Si es sexual, sí se hereda. Y otra, hay una herencia que solo se hereda de madres ahí. La herencia mitocondrial. ¿Que depende de qué? Del ADN mitocondrial. Y doctora, a ver, usted explíquenos por qué solo la mujer hereda enfermedades de ADN mitocondrial. ¿Cuál es su apellido? No, suya, pero... ¿Ah? Parco. A ver si un poquito más parco. O no sea muy parco. A ver, diga. Vamos a abrir un poquito para que entre ahí, ¿ya? A ver. ¿Por qué? O usted no está de acuerdo. Las enfermedades de herencia mitocondrial, de ADN mitocondrial, ¿correcto?, solo heredan las mujeres a sus hijas. O mejor dicho, a su descendencia, no a sus hijos en general. Solo la madre, no los padres. Si yo, por ejemplo, tuviese una... Miren, si yo, a ver, para que ustedes entiendan, ¿no?, si yo tuviese una enfermedad de herencia mitocondrial, de ADN mitocondrial, por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne es una de las enfermedades, por ejemplo. Si yo tuviese esa enfermedad y yo voy a tener mi descendencia, ninguno de ellos va a sufrir esa enfermedad. Pero si la mujer, como que tengo yo los hijos, tuviese esa enfermedad, entonces ella sí va a heredar a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque la mitocondria para formar un bebé tiene que ser el padre y de la madre juntarse. O sea, la mitocondria del papá y de la mamá se juntan. Para formar la mitocondria del nuevo ser. Del nuevo ser. Ellos ahí son de hereda la enfermedad del bebé. A ver, está una nueva teoría. Una nueva teoría. Dice que, o sea, para que forme el nuevo ser, la mitocondria del padre y de la madre se juntan y forman una mitocondria de hijo. No, sí, la mitocondria. Sí. Oh, pero déjame, vamos a. Entonces, esa es la teoría. Voy a graficar su teoría. La teoría del doctor es, ¿no?, mitocondria. Vamos a poner aquí mitocondria A,
mitocondria B. En el hijo se junta y forma una mitocondria que le vamos a llamar AB, que es la mitocondria del hijo. Claro, entonces de acuerdo a eso, lo que él dice, imaginémonos que aquí está la alteración, ¿no? Claro, atiendan, es interesante acá, así vamos a hacer, miren, las clases lo vamos a hacer así, porque yo me imagino que ustedes ya tienen pues las bases biológicas, ¿no? Histología, embriología y biología, entonces, claro, entonces, esto hereda acá y lógicamente aquí está, ¿no? Muy bien, claro, si fuese así, se cumple lo que he dicho, ¿no? ¿Correcto? Pero también no se cumpliría, porque si aquí estuviese la enfermedad, entonces como se juntaron los dos, aquí estuviese el judío. Entonces, lo que yo he dicho de que solamente se hereda el ADN mitocondrial de madre a hijo, no se cumpliría aquí. Si tú estás diciendo que se mezclan los dos, a ver, ¿cuál es la razón? ¿Tienes eso? No sé si cuando el espermatozoide penetra en el ovocito se pierde, creo, la mitocondria del varón. No creas. Es así. Jóvenes, ustedes han dicho, ¿dónde está la mota? Mira, la tremenda nariz. Ya. Miren, doctores, estas cositas yo pensaba que ya lo sabían. Miren, doctores, vamos a casar aquí idealmente a dos personas, ¿ya? La señorita Alison y el joven, ¿cómo se llama usted? Álvaro. ¿Ya la chunté? ¿Sí? No sé, pero sí, vamos a ver, muy bien. No, es ideal, ¿ya? No te lo vayas a querer, ¿eh? Óvulo, ¿ok? Y espermatozoide. Vamos a unirlo los dos. Aquí, el óvulo tiene 24 cromosomas, 23 cromosomas. No están atentos. Y aquí 23. Pero tiene una masa citoplasmática constituida por los elementos celulares. Dentro de ellos, dentro de las organelas celulares, dentro de ellos están mitocondrias, ¿no? Todos, ribosomas, etc., ¿no? Dentro de ellos están mitocondrias, ¿ok? En cambio aquí están los mitocondrias, ¿sí o no? Porque son los que van a dar la energía para esa cosa. Y aquí empaquetadito está el ADN. Entonces, ¿se acuerdan, no? Lo que ocurre, capacitación, y todo esto forma un pronúcleo solo lleno de ADN. Este ingresa aquí y se junta con este utilizando citoplasma del óvulo. Citoplasma, el pronúcleo masculino se une aquí a este pronúcleo femenino y entonces hay una nueva célula que se denomina huevo cigote que tiene núcleo con 23 cromosomas del óvulo, 23 del espermatozoide, pero citoplasma ¿de quién? Del óvulo. ¿De quién proviene el óvulo? De la mujer. Esa es la razón por la que la herencia mitocondrial se da en ¿qué dice chico? ¿Ah? ¿Cuál es tu apellido? Pardo. ¿Y tu otro apellido? Villar. Villa. No, yo no quiero tampoco que digan ustedes, sí, está bien como usted dice. Claro, ya les he dicho, creo que en la clase anterior les he dicho, no tiene que saber todo. Doctor, a mí no me parece. No me parece, pero que se puede. Muy bien, entonces esa es la razón. Entonces, volviendo otra vez allá, hay factores intrínsecos, genéticos, que no necesariamente son hereditarios.
Pero sí, todas las alteraciones hereditarias sí tienen alteraciones genéticas, por supuesto que sí. Y finalmente, los adquiridos. ¿Qué cosas son los adquiridos? Pues estos son llamados también las características innatas. Innatas. En cambio, lo adquirido es que una vez que se ha convertido el huevo cigote en huevo cigote, lo adquirido es lo que uno adquiere del medio ambiente. Y en general, hay un medio ambiente intrauterino. Ese también interviene, por eso que hay malformaciones, porque las malformaciones de desarrollo son adquiridas. Muchas son adquiridas. Y uno adquiere más y se, digamos, pone en contacto con el medio ambiente. ¿Cuándo? Cuando nace. El nacimiento es un proceso fisiológico, pero es traumático. Porque miren, imagínense nada más, ¿no? De estar dentro del útero, en una bolsita, con un líquido, dentro de un medio líquido, y ese líquido a una temperatura, y yo dentro, dependiente, yo no independiente, sino dependiente, salir de ahí a un medio independiente, de aire, no de líquido, a otra temperatura, con otras variables térmicas, etcétera, etcétera, ese es un shock. Y ese shock traumático se expresa también a veces en características fisiológicas. Es como un remesón, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan en histología, por ejemplo, la línea neonatal, que está en el esmalte, ¿no? O en la dentina. ¿Por qué se forma esa línea neonatal? Porque en el momento del nacimiento, ¿no es cierto?, los dientes que están formando, los ameloblastos que están formando esmalte, de los dientes que están generando en ese momento, sufren ese shock, pues, ese cambio, ¿no? Y alteran su orientación de los prismas. Por eso que se produce esa línea neonatal, que es una expresión de ese estado de shock. Entonces, ese estado de shock hace de que yo, de un medio, me vaya a otro medio. Pero ese medio, además, no es un medio pues con parámetros, variables continuas, ¿no? Como dentro del útero, sino es un medio cambiante. Por eso les decía, las células ya están expuestas a un estrés continuo. Ese estrés continuo de diferente grado va a determinar pues los factores etiológicos adquiridos. Yo me como hoy día mi ceviche de repente de conchas negras y estaban pasadas las conchas negras por día, ¿no? Me estoy exponiendo a eso, a una alergia, y me salen las ronchas. O ahorita que hace bastante sol, ¿no? Estamos transpirando, ¿no es cierto? Bastante sol. Y el oxígeno un poco que ya está, que se acaba, ¿no? Ese es otro estrés. Entonces estamos continuamente expuestos a un estrés, ¿no? Pues todo eso constituyen los factores adquiridos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un tuberculoso. Comienzo a toser. Y ustedes van a ser expuestos a micobatérias tuberculosis, es un factor adquirido. Yo, por ejemplo, en este momento, bueno, de repente, un golpe. Es un factor adquirido. No es innato. ¿O es innato? ¿No? Es adquirido. Y así, ¿no? Vamos exponiéndonos a diferentes factores. ¿Ya? Los agentes etiológicos tienen varias clasificaciones. ¿No? Aquí les he traído algunas, ¿no? Según su forma de acción, por ejemplo. Según su manera de acción. Porque no todos actúan de la misma manera y de la misma intensidad. Algunos factores, por ejemplo, son determinantes, ¿no? O sea, algunos factores que su presencia determina la generación de una enfermedad. Si ellos no están, no se desenvuelven. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, tuberculosis. Tiene que haber bacilo de Koch, como dicen los futbolistas, sí o sí. ¿O no? Tiene que haber bacilo de Koch. Pero también hay factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, si una persona es desnutrida, tiene baja de defensas y se expone al bacilo de Koch, tiene más riesgo de desarrollar. Son factores predisponentes. O factores coadyuvantes, o sea, factores que ayudan, ¿no? Etcétera, ¿no? De repente, oigan, yo sé que esa persona tiene tuberculosis y continuamente voy a estar ahí exponiendo, voy a estar al lado de ella, voy a utilizar sus utensilios, etcétera, ¿no? Entonces hay factores que coadyuvan, factores que predisponen y factores que determinan el desarrollo de una enfermedad. El factor determinante o factor desencadenante o factor específico es lo que en patología se denomina la etiología específica.
de una enfermedad. Y otra clasificación de los factores etiológicos es según su origen. Pueden ser factores etiológicos endógenos, ¿no? O sea, endógenos que nosotros tenemos, o factores exógenos que nos exponemos a ellos, ¿no? Endógenos, por ejemplo, desde el punto de vista de la infectología, ¿no? Por ejemplo, la cavidad bucal es una cavidad séptica, así como otras cavidades, ¿no? Cavidad anal, cavidad vaginal, cavidad nasal, cavidad ocular, son lugares sépticos, o sea, hay bacterias que están en estado saprofítico. No nos hacen daño, viven de las condiciones y a cambio no hacen daño, ¿no? Entonces, esos pueden convertirse de no patogénicos en patogénicos. Esos son factores endógenos propios. O por ejemplo, en otro ejemplo, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias. El sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa inmunológico, tiene tres características, ¿no? Sobre todo la inmunidad adquirida. Tres características, ¿no? Especificidad. Especificidad, ¿qué quiere decir, no? Que el anticuerpo reacciona con su antígeno, solo con él, pero el antígeno con su anticuerpo, así, específicos, ¿no? Como decir, son fieles, son leales, ya quisiera saber todo. Específicos. Sí, pues. La segunda característica es la memoria. Cuando un antígeno reacciona con un linfocito, ese linfocito, una parte se convierte en linfocitos de memoria, ¿no? Guardan esa sensibilidad y comienzan a circular, para que en una segunda oportunidad esos reaccionen rápidamente, si hay una expresión. Y los otros se convierten en células plasmáticas y comienzan a producir anticuerpos para neutralizar esa memoria. Eso es memoria. Pero la tercera se llama tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? El sistema inmunitario, nuestro sistema inmunitario, ¿no? Que es una parte de nosotros, tiene que reconocer al resto de nuestras células, de nuestros tejidos, como propio. Esa es la capacidad de tolerancia que tiene el sistema inmunitario, ¿no? O sea, el sistema inmunitario es una parte de nosotros, ¿ok? Y nosotros tenemos otras partes más. Ese sistema inmunitario tiene que reconocer a esas otras partes como nuestro, como propio, ¿ok? A eso se llama tolerancia. Pero ¿qué pasa? En algunos individuos esa tolerancia falla. Entonces, el sistema inmunitario no la reconoce como propios, ¿no? Y la comienza a reconocer como ¿qué? Como extraños, y comienza a reaccionar contra lo propio. Y genera así enfermedades, ¿no? Las llamadas autoinmunitarias. Entonces, cuando hablamos nosotros de factores endógenos, son factores que nosotros tenemos, que son factores propios, ¿no? Internos. Internos no significa que están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sino que son internos propios, que siempre están con nosotros. Pero generalmente son los factores exógenos o ambientales los que generan enfermedades, ¿no? El hecho que les decía, ¿no? A ver, nos exponemos a bacilo de Koch, ¿no? Nos exponemos a trauma, un accidente, por ejemplo, exógeno, ¿no? Un accidente, bacterias, virus, qué sé yo, el virus de la influenza, ¿no? Del ébola, qué sé yo, ¿no? Son factores o ácidos, ¿no? O por ejemplo álcalis, o a mayor temperatura, o a menor temperatura, calor, etc. Son factores más exógenos, ¿no? O factores ambientales. Y la patogenia, como les había dicho, hay un inicio, ¿no es cierto?, el contacto del factor etiológico, y hay todo un recorrido que hace, pues, en la célula, ¿no? Un recorrido desde el inicio hasta el fin. No olviden de que la enfermedad termina de tres maneras. La persona enferma se cura, la persona enferma queda con secuela, ¿correcto? O la persona enferma se entera. Son tres cosas. Una de las tres. Por eso cuando uno va al hospital, tiene que pensar, yo me voy al hospital de acá, o regreso a mi casa, ¿no es cierto? Como entré, o regreso de otra manera, ¿no es cierto? Ya no regreso rápido, o me regresa, o ya no regreso, ya me voy al ángel. Los cambios morfológicos son los cambios estructurales, ¿no? Cambios estructurales en la célula, lo que les decía, ¿no? La noxa, ¿qué cosa hace, no? La noxa daña. ¿Daña qué cosa? Cualquier parte de la célula. ¿Ya? Cualquier parte de la célula. Y lógicamente eso trae trastornos funcionales. Por ejemplo, a ver, imaginémonos que, vamos a imaginarnos que el aparato de Golgi se daña.
¿Qué va a pasar con la capacidad de síntesis de esa célula? Imaginemos que los ribosomas se alteren. Hoy, formación de proteínas. Y así sucesivamente, ¿no? Cada estructura que es dañada traerá cambios. ¿Qué pasa si el citoesqueleto se daña? A ver, ¿qué pasa si los microtúbulos, los filamentos intermediarios se rompen? ¿Qué va a pasar con esa célula? Va a perder su forma, ¿no? Va a ser una gelatina, ¿no es cierto? Una malagua, como bien dice, ¿no? Claro, ya no va a tener forma, ya no va a tener tamaño, etc. Y ya no va a tener función. ¿O qué pasa, por ejemplo, si el lisosoma se rompe? La membrana se daña el lisosoma, ¿qué va a pasar? Y se liberan todas las enzimas, pues, ¿no? Y al liberarse todas las enzimas, esas enzimas hacen su pachamanca a la misma célula, ¿sí? Claro, eso es. Bueno, y la significación clínica, ¿no? Ese es un signo. Lo que yo veo, ahí está, ¿qué cosa estoy viendo? Ojos saltones, miren la boca abierta, la lengua, ese es un signo. Lo que yo veo, lo que yo determino a través de mis órganos de los sentidos. Lo objetivo, lo medible. Por ejemplo, acá que estoy viendo, debe de ser rosadito, pero miren aquí, blanco y alrededor rojo, ese es un signo. En cambio, un síntoma es lo subjetivo, lo que el paciente a mí me refiere. Yo no puedo ver un síntoma. Es más, ¿no? Se dice que algunos síntomas se pueden cuantificar, pero es muy difícil cuantificar. Hay escalas del dolor, por ejemplo. Pero esas escalas de dolor no son exactas, no son precisas. ¿Por qué? Eso dependerá del umbral del dolor de cada persona. Por ejemplo, si yo a la señorita le hago esto, ¿no? Y la señorita no siente nada, y yo le hago solamente eso, lo mismo le hago, y de repente la señorita puede saltar, le duele. ¿Por qué? Porque los umbrales de dolor son diferentes, no puedo cuantificar de la misma manera. Es subjetivo. Lo que para ella es doloroso, para ella puede ser no doloroso. Lo que para ella es doloroso, para ella puede ser extremadamente doloroso, ¿no? Así son los síntomas. No son cuantificados. Difícil de cuantificar. Cuando hablamos de multicausalidad, hablamos de enfermedades que son provocadas por una gran cantidad de factores, ¿sí? Hoy en día se maneja este concepto, que las enfermedades no son causadas solo por un factor, sino a ellas concurren varios factores. Por eso que en uno de los conceptos de etiología, ¿se acuerdan? Hay factores determinantes o específicos, ¿no? Factores coadyuvantes, factores complejos, etc. Entonces, a eso se denomina multicausalidad, multifactorialidad. Pero en este sentido yo quiero señalarles algo, ¿no? Que las enfermedades hoy en día se están relacionando más y se están estudiando más con la determinación y la asociación a factores genéticos. Esa es una, digamos, una línea en las investigaciones. Se dice que casi todas las enfermedades tienen de por sí algún factor intrínseco, algún factor genético, ¿no? Como componente. Pero multicausalidad es multifactorial. Entonces ustedes dirán, ¿no? Y eso es lógico. Si una enfermedad es multifactorial, su abordaje, su tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Así es. O sea, si una enfermedad es multifactorial, ese paciente no solamente va a ser tratado por un solo especialista, sino por varios multidisciplinarios. Esa es la tendencia. Hoy en día, por eso que hay, nosotros tenemos en odontología 11 especialidades. 11 especialidades. Ya, el odontólogo general ya fue hace tiempo, el médico general peor, ¿no? Ahora son por especialidades. Antes, cuando uno se sentía mal del riñón, iba donde su médico. Se sentía mal del cerebro, donde el mismo médico. Se sentía mal de iba donde el mismo, ¿no? Ahora no. Ahora yo me siento mal de corazón, pero voy al cardiólogo, al endocrino, al neurólogo, etc. Igual, en odontología, ¿no? Tengo que ir al endodoncista, al ortodoncista, al odontopediatra, ¿no? Hasta el forense, porque la forense también hay una odontología de especialidad. Uno de los conceptos de multicasualidad lo encontramos pues en el fenómeno, en la enfermedad llamada caries. La caries es una enfermedad multifactorial, con múltiples factores. Eso ya lo vamos a desarrollar, pero es un ejemplo para ustedes, ¿no? Varios factores, ¿no? Varios. Dieta, saliva, características propias del diente, bacterias, etc. Son múltiples factores que confluyen para desencadenar.
En la multicausalidad, entonces, los factores que van a desencadenar una enfermedad no son únicos, son varios, muchos, pero no todos actúan de la misma manera, esa es otra de las cosas. Los factores tienen diferentes grados de participación en el desarrollo de la enfermedad. Este es un cuadrito bastante interesante que ustedes lo pueden utilizar y lo van a utilizar en el seminario de la primera semana de práctica, que es sobre salud y enfermedad, ¿no? Este es un cuadrito sobre la evolución de la enfermedad infecciosa, ¿no? Es un ejemplo de cómo se desarrolla una enfermedad infecciosa, ¿no? Desde cuando se produce el primer contacto de la célula con el factor etiológico, ¿no es cierto?, hasta que se recupera la salud, hasta que se resuelve, ¿no? Hay todo un proceso evolutivo bastante interesante, ¿no? Pero que esto ocurre generalmente en las enfermedades. Este es un ejemplo de enfermedades infecciosas, ¿no? Que son las enfermedades quizás dentro de la patología, las enfermedades más estudiadas y las de mayor, digamos, prevalencia, ¿no? Hay un periodo inicial cuando la noxa ingresa, por ejemplo, una bacteria entra a un tejido, no desarrolla inmediatamente la enfermedad. Hay un periodo todavía de colonización, ¿no? O sea, entra una bacteria y esa sola bacteria no va a producir la enfermedad. Tiene que colonizar, tiene que reproducirse. A eso se llama periodo de incubación. Y luego del periodo de incubación hay un periodo previo a la manifestación clínica de la enfermedad que se denomina el periodo prodrómico. El propio de la enfermedad. Entonces, hay algunas enfermedades que tienen manifestaciones prodrómicas. Por ejemplo, en la sarampión, si nosotros observamos 2 o 3 días antes del brote sarampionoso en la piel, en la boca, en los carrillos, hay unas manchitas blanco-amarillentas, se llaman las manchas de Koplik. Entonces, si nosotros observamos en una persona, ¿no?, generalmente en un niño, esas manchitas, ¿no?, esos puntitos, entonces, ¿qué pensamos? Que en 2 o 3 días se va a producir el brote sarampión. Y luego, lógicamente, ya se inicia el periodo de manifestación clínica, ¿no? Hay un periodo, como ustedes observan, donde aumenta, ¿no?, la intensidad y la cantidad de síntomas hasta llegar a un periodo máximo, que es el periodo de acné de toda enfermedad. Cuando una enfermedad, cualquier enfermedad, manifiesta, ¿no?, su máxima expresión signológica y sintomatológica, estamos en el periodo de acné de la enfermedad. Una vez que sobrepasamos el periodo de acné de la enfermedad, o sea, pasamos ese periodo, sobreviene la muerte. Pero cuando recibimos tratamiento, se produce la resolución, el periodo de resolución. Y el periodo de resolución puede ser en lisis, ¿no?, o puede ser en crisis. En crisis rápidamente y en lisis poco a poco. Hasta que nosotros eliminamos la noxa, pero ahí no recuperamos la salud, sino hay un periodo de recuperación que se llama periodo de convalecencia. O sea, el periodo de convalecencia es un periodo no de recuperación de salud. Cuando yo estoy convaleciente, no he recuperado toda mi salud. Lo que sí, ya no tengo la noxa. Entonces, todo lo que me ha causado daño, estoy recuperando, estoy volviéndolo a recuperar, ¿no?, a reparar. Ese es el periodo de convalecencia, hasta que ya llego al periodo total de resolución, donde ya no tengo absolutamente la etiología y ya recuperé la salud total. Entonces, en todo este proceso, hay periodos de agravamiento de la enfermedad. Se puede agravar la enfermedad. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la recidiva, ¿no? La recidiva es un agravamiento cuando yo recupere la salud. Yo recupero ya la salud, pasa 1 año, 2 años y vuelvo a tener la enfermedad, esa es una recidiva. No sé si ustedes han escuchado hablar de la recrudescencia. Entonces, en el periodo de convalecencia, está convaleciente, o sea, ya no hay la noxa, pero otra vez la enfermedad se inicia. Esa es la recrudescencia. Perdón, esa es la recaída, no, disculpa, la recaída. Cuando en el periodo de resolución, o sea, cuando ya está disminuyendo, ¿no?, nuevamente se agrava, esa es la recrudescencia. Lo repito, el agravamiento. Cuando está desapareciendo los signos y síntomas, otra vez se inicia, esa es una recrudescencia. En el periodo de convalecencia, una recaída. Y en el periodo ya de recuperación de la salud, una recidiva. Esos son los empeoramientos de la... Bueno, y este es un cuadrito que nos va a permitir un poco ya hacer una aproximación de la
clase de la próxima semana. Como les había mencionado, ¿no? La célula normalmente está en un estado de homeostasis, un estado de equilibrio dinámico. Pero ese estado de equilibrio dinámico está, digamos, supeditado a los cambios, ¿no? Al continuo estrés que existe y nosotros estamos expuestos, nuestras células, a un estrés continuo. Entonces, como hay un estrés continuo, nuestra célula tiene que adaptarse, tiene que acostumbrarse, tiene que saber convivir con ese estrés. Ese es un primer fenómeno que experimenta la célula, que se llama adaptación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo me voy en este momento a Huancayo, o me voy a ir a Huancayo a vivir, entonces seguramente me voy a Huancayo y de repente mañana me va a comenzar a doler la cabeza, no voy a poder caminar, etc., ¿no? Eso pasará 1 o 2 días, pero al 4.º día seguramente ya me voy a sentir bien, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado al inicio, no? Ese estrés, ese cambio está provocando lógicamente en mí cierto daño, ¿no? Pero ese daño ha sido contrarrestado por mi capacidad de adaptación. A los 3 o 4 días yo ya me adapté, o sea, ya me acostumbré, ya estoy conviviendo con ese nuevo medio ambiente. Esa es una adaptación, yo convivo con ese nuevo ambiente. Ya, yo no voy a hacer cambiar, o sea, la presión, ¿no?, atmosférica de Huancayo, no voy a hacer cambiar, eso va a seguir, ¿no es cierto? Pero yo me adapto. Pero ¿qué pasa si ese medio, o bien esa noxa, por ejemplo, es más intensa? Yo no me puedo adaptar, entonces ahí produce daño. El primer daño es daño de tipo reversible. Cuando el daño es reversible, la célula vuelve a su estado anterior, a su estado normal. Pero ¿qué pasa si el daño es irreversible? La célula muere, se descompone, se produce necrosis. Entonces, la muerte celular, en este caso, se ha dado por un agente, por una noxa, por un factor causal. Por ejemplo, estamos hablando de oxígeno. Pero hay otro tipo de muerte, una muerte programada, una muerte natural, una muerte, llamémosle así, que se da tanto en procesos fisiológicos como patológicos, ¿no? Porque también es un mecanismo de control, un mecanismo de defensa. Es una muerte programada. El eritrocito, por ejemplo, sabe que cada 120 días tiene que morir. ¿Por qué? Porque activa su mecanismo llamado de apoptosis. Pues la muerte puede ser o inducida o provocada, o la muerte puede ser natural. Ambas tienen sus diferencias. Y de eso vamos a tratar la próxima semana. Muy bien, jóvenes.